Vamos a hablar y un poco en la línea del cierre del panel anterior, donde ya estábamos abordando riesgos desde la optimización y la transformación digital y lo que significa la ciberseguridad en esa nueva agenda, sobre la seguridad en el Open Banking. Nuestro siguiente invitado, nuestro conferencista, es un apasionado por la construcción de modelos de negocio disruptivos basados en la tecnología. Cuenta con 20 años de experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de negocios y procesos de transformación digital en sectores como el financiero, el retail, energía y construcción. Ha sido un afortunado en trabajar alrededor del mundo con equipos de alto desempeño en países como la India, Brasil, Túnez, Panamá, Alemania y Colombia, y disfruta el crecimiento de los equipos que lidera y el desarrollo de productos y servicios innovadores. Yo le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Álvarez desde el grupo GTD. Un aplauso para él, por favor. ¿Tienes? Ok. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poquito y muy alineado, digamos, con el tema que se ha hablado durante todo el evento sobre la seguridad en el Open Banking. Yo creería que lo primero que tenemos que dar como contexto para arrancar con el tema es el negocio de la seguridad es alrededor, o en la seguridad es el negocio alrededor del cual ustedes tienen que enfocar todos sus esfuerzos. Y no lo digo porque sea algo que no es estratégico. El negocio de la seguridad es el momento y es el negocio a través del cual ustedes tienen que hacer que los asociados generen mayor rentabilidad para sus negocios y generen, digamos, mejores oportunidades para ellos. Vamos a arrancar con algo muy importante y es de qué estamos hablando en el Open Banking. Lo habían hablado ya anteriormente, pero solo temas puntuales. El negocio del Open Banking a hoy genera 9.2 billones de dólares en el mundo y el negocio del Open Banking de aquí a 2026 va a generar 43 billones de dólares en el mundo. De ahí hay que mirar también las entidades financieras hoy alrededor de qué giran. Y en las cooperativas, digamos que lo importante es ver ustedes en qué punto están frente al crecimiento del Open Banking. Las entidades financieras en el mundo tienen en promedio entre 300 y 3.000 APIs conectadas para compartir y consumir servicios. Dentro de esto, planteense ustedes cuántas tienen. Ahora, hablando del mercado colombiano, la penetración que tenemos nosotros en bancarización de todo el sector financiero y incluyendo el sector cooperativo, estamos hablando que en bancarización tenemos el 92.1% de las personas bancarizadas. Sin embargo, de ese 92%, el 77% de las personas tienen las cuentas activas. Ahora, de ese 92% de personas, solo el 36% tienen productos del pasivo, tienen crédito. Es decir, que la oportunidad que tenemos es cómo rentabilizamos y cómo le damos la oportunidad a esas personas que no tienen obviamente productos asociados al crédito para que no solamente nos almacenen su dinero, sino que consuman nuestros servicios que son finalmente los que nos generan valor. Y el Open Banking es básicamente lo que nos lleva a ese negocio. El Open Banking lo que nos lleva es a compartir la información que nosotros tenemos y de la cual conocemos muy bien, porque ustedes en cada una de las cooperativas en donde se encuentran conocen demasiado bien a sus asociados. Ustedes son especialistas en sus asociados. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que es una conversación de ahora al almuerzo. El señor Robinson, que está por allí, es un padre y maneja una cooperativa de padres. ¿Quién conoce mejor a sus asociados padres del clero que el señor Robinson? En ese punto es donde ustedes están. Ustedes son los que mejor conocen a sus asociados
en el nicho y en el negocio donde están. Eso es lo más importante que ustedes tienen que tener en consideración. ¿A través de qué y alrededor de qué gira el negocio del Open Banking? Gira alrededor de la educación que le damos a nuestros asociados, gira alrededor de la educación que nos damos nosotros mismos, desde la gerencia hasta los empleados que se encargan de la implementación de los modelos de Open Finance. Los modelos de infraestructura que tenemos alrededor de nuestros negocios. Y la infraestructura no es solo, lo dice uno coloquialmente, fierros. La infraestructura es la base fundamental a través de la cual nosotros hacemos que nuestros negocios operen, que tengan continuidad, que tengan disponibilidad, que presten el servicio de calidad que necesitan nuestros asociados. Es fundamental. La regulación, de la cual hemos hablado profundamente durante todo el evento, y obviamente esto gira alrededor de la seguridad. Y la seguridad básicamente es, en el Open Finance, ¿qué aseguro yo para que la información que yo esté capturando de terceros literalmente se maneje de forma segura, se maneje de forma lógica y articulada, y la información que yo comparto se maneje de forma segura y lógica también? Ahora, recalcando lo que quiere su asociado y quiere el cliente básicamente es el dueño de la información. El cliente quiere poder transmitir y compartir su información y que nosotros le ofrezcamos mejores productos de forma no multicanal, de forma omnicanal. Y la omnicanalidad radica en yo poder empezar procesos desde un canal que puede ser el presencial, terminarlo en un canal telefónico y yo darle la bienvenida a través de un email. Y toda la información que gira alrededor de esto tiene que transmitirse y compartirse de forma segura. Y los productos que yo le ofrezco a través de todo el ecosistema deben ser y deben segmentarse de forma tal que sean ofrecidos con la mejor propuesta de valor para ese cliente, con el consumo de la información que yo puedo tener de diferentes fuentes. Ahora, el acceso inmediato no es solamente el sistema de pagos, que lo hemos hablado mucho acá. El acceso inmediato es el acceso inmediato a la información que yo puedo consumir para tomar también mejores decisiones. El acceso inmediato es lo que proveen hoy en día las soluciones de las que hemos hablado acá para poder atender temas desde la sucursal virtual, generar un crédito 100% digital, generar un extracto en línea, generar un comprobante de pago, un certificado de cuenta, darle la oportunidad al cliente y ahora que vamos a hablar de algunos casos de que tome un crédito hipotecario en segundos. Eso es, digamos, lo que el asociado está buscando. Además de que lo tratemos bien, de que le demos la oportunidad de tener sus cosas de forma inmediata. Entender y dar consentimiento, ya lo hemos hablado muchas veces acá durante estos 2 días, y es que quien da el consentimiento de compartir su información es el asociado, el cliente. Y quien debe tener la responsabilidad de compartir esa información de forma segura es la entidad. Y el empoderamiento con confianza y seguridad es lo que también, digamos, es sumamente importante. La seguridad es la forma como nosotros transmitimos la información y no regalamos esa información o no exponemos la información que no queremos que el cliente, digamos, se sienta en desconfianza con nosotros. Y ahora en los casos de uso o los casos prácticos les voy a mostrar qué tipo de brechas han existido y se han solucionado. Esto es un esquema muy sencillo, digamos, de qué tenemos nosotros de fuentes de información y de proveedores y de aliados alrededor de los cuales giran nuestros negocios. La parte básica, la parte de la originación y de la administración de nuestras carteras, por ejemplo, de nuestros productos de crédito. Básicamente, digamos que en los sistemas que ustedes manejan y en la operación manual que ustedes manejan, pues obviamente tienen diferentes actores que van desde los asesores que originan, por ejemplo, los créditos, que lo pueden hacer en papel o lo pueden hacer a través de un Google Forms o a través de la plataforma asociada al Core o lo pueden hacer a través de un sistema de tercero. Solo en esa parte ustedes ya consumen información de terceros y capturan información del cliente. Ustedes en ese proceso básicamente ya van a la central de riesgos, consumen la información, si no la consumen la descargan en un PDF, esa información viaja a una persona, esa persona verifica la viabilidad del crédito,
y después de eso la carga en un sistema, ¿qué hace con ese papel? Temas básicos, lo guardo en mi Work Manager, o lo guardo en mi Google, o lo guardo en mi Drive. Pero lo guardan, ya hay un cruce de información. Ahora, cuando yo formalizo el crédito, genero un pagaré, genero un contrato, lo cargo en mi core de crédito, lo llevo a Deceval o cargo de todas maneras el pagaré escaneado en el sistema y lo guardo en papel. Pero miren que la transmisión de información entre diferentes actores y diferentes sistemas es permanente. Piensen en este instante dónde está la información, por ejemplo, y de las cosas más sencillas que ustedes manejan, ¿dónde están los pagarés de sus clientes? Y piensen en ese cuarto oscuro en cada una de las agencias en donde lo guardan. Y piensen qué tranquilidad tienen ustedes cuando empiezan a implementar sistemas en donde ese almacenamiento es seguro. Y eso es súper importante. La probabilidad de ejecutar un pagaré, digamos que no es tan alta, pero de todas maneras uno se siente seguro cuando está bien almacenado. Esa es la tranquilidad que tienen que sentir sus asociados cuando ustedes vayan a compartir la información de ellos en la estrategia de Open Finance. Ahora, ¿para qué otros sistemas o qué otras informaciones vamos a poder tener en el Open Finance que tenemos que conseguir y transmitir de forma segura? Pues básicamente, bienvenidos a todo lo que han hablado durante estos 2 días. El Radian, por ejemplo. O sea, ustedes imagínense tomar decisiones basadas en el comportamiento de pago y de facturas que le generan a una persona natural. Eso es absurdo, la cantidad de información que podríamos tener y los modelos de riesgo que podríamos hacer en la originación para yo saber que un cliente es viable o no es viable. Un no bancarizado que sí genera un buen comportamiento de generación de facturas o generación de compras, que lo hace en un sistema informal hoy en día, va a poder registrar todas las compras a través del Radian, el sistema de facturación que tiene la DIAN, o el repositorio de facturación que tiene la DIAN, y con esa información ser capaz de nosotros tomar decisiones diferentes, ser más oportunos en la profundización de la bancarización de nuestros asociados. Y esto mismo aparece en todos los diferentes sistemas que pudiéramos llegar a consultar. Las leyes ustedes y las normas que regulan el Open Finance, ustedes ya las conocen, las hemos hablado profundamente durante estos 2 días. Les voy a dar algunos datos y algunos temas interesantes. Y es ahí donde nosotros no podemos dar la oportunidad de entender que todo este negocio gira alrededor de la seguridad de la información y de nuestros procesos. En el mundo, una brecha de seguridad de la información en un estudio realizado por IBM, en promedio le cuestan a las entidades 4.35 millones de dólares por evento. En Latinoamérica, un evento o una fuga de información cuesta 2.8 millones de dólares en promedio. Piensen qué entidad tiene el bolsillo para pagar 10.000 millones de pesos por una fuga de información. En promedio, una brecha de seguridad en el peor escenario se puede demorar uno tomando una acción 207 días en identificarla y tomando la corrección literalmente en total 277 días. 70 días corrigiendo una brecha de seguridad. Ese es el escenario actual. Uno puede tener ya una brecha de seguridad en la información y una brecha de seguridad y se va a dar cuenta literalmente en 2024. Es sumamente importante. La conciencia que generemos alrededor de estos negocios es cómo nos cubrimos y se van a dar cuenta que cubrirse es demasiado práctico y la lógica está en entender dónde están los riesgos. Son otros datos muy sencillos. El 19% de los casos de filtración de datos se dan por credenciales comprometidas. Credenciales comprometidas, les voy a dar el ejemplo más sencillo hoy. ¿Cuántos de ustedes están utilizando el Wi-Fi del Hilton? Levanten la mano los que están usando el Wi-Fi. Brecha, 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 brecha. ¿Cuántos están pegados de una VPN para conectarse al sistema de las cooperativas? Uno por allá, otro por allá, otro por allá. Las VPN son un sistema de protección, pero la conexión del Wi-Fi es una oportunidad para alguien buscar la forma de pegarse del sistema de ustedes.
¿Y saben cuándo se van a dar cuenta? En 250 días. Eso es un tema súper importante. ¿Listo? Ahora, 59% de las entidades impactadas no tenía la política de cero confianza. Lo hablaba ahora la persona de ASNet. Los sistemas, cuando reciben una petición, hay herramientas que permiten desconfiar de dicha petición hasta no asegurar que es 100% segura. Eso es sumamente importante considerarlo. Y yo sé que son temas técnicos, pero son temas de negocio también. El 70% de las organizaciones son capaces de asegurar los datos que se mueven a través de varios entornos o nubes instalados. Y esto es lógico, es lo que les digo, la información fluye de un lado a otro. Es fundamental cubrirse con la infraestructura, con la información y con las telecomunicaciones. Y eso en las entidades no lo sabemos hacer. GTD y STS son ejemplos de entidades que apoyan ese tipo de servicios. Es sumamente importante cubrirse y apoyarnos en las entidades que saben hacer este tipo de cosas. Normalmente es mucho más fácil replicar la experiencia a través del conocimiento que replicar la experiencia a través de lo que nos contaron. Y es sumamente importante apoyarnos con los que conocen. Vamos a ver algunos casos de brechas de información, pero solamente para que lo entendamos. El caso más grande en los últimos 14 años es de una entidad financiera. Hubo una fuga de 885 millones de datos. Veamos casos puntuales. El primer caso que les quería contar, pues no es una de las centrales que hay aquí en Colombia, pero es Equifax. Equifax es la tercera central de riesgos en Estados Unidos. Y Equifax tuvo una fuga de información de 147 millones de usuarios que se vieron afectados, que compartieron de ellos en dicha fuga. Los nombres, las direcciones, las fechas de nacimiento y los números de tarjeta de crédito. ¿Qué puede hacer una entidad con esto? ¿Cuánto les tocó invertir? 2 billones de dólares. Contrataron a más de 600 personas a posteriori para protegerse. Compensaron económicamente en 425 millones de dólares a los afectados. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy sencillo. Tenían un formulario, básicamente, para recibir las quejas y los reclamos. Dicho formulario, en un concepto no técnico, tenía una debilidad en donde no parcharon o protegieron un aviso que les dijeron que tenían que proteger o parchar, no hicieron esa actualización y los 4 hackers chinos ingresaron por allí y a partir de ese momento estuvieron más de un año monitoreando el sistema y sacando información. Más de un año. Ahora, lecciones del modelo de Equifax. Es muy sencillo. Hagan bien lo básico. Y lo básico es apoyarse en la experiencia. Y lo básico es, si reciben avisos de actualizar sistemas, háganlo. Háganlo. Con disciplina y con orden, pero háganlo. Defender el perímetro, pero también proteger los hilos. ¿Qué quiere decir esto? Proteja, obviamente, la entrada al sistema, pero al interior protejan. ¿Qué deben proteger? La actualización de información y ese tipo de cosas. Desjardins, cooperativa canadiense, 4.2 millones de afectados, más 173.000 empresas, el caso más grande en Canadá. Similar los temas de datos expuestos, 155 millones de dólares se gastaron, 26 meses hasta que bloquearon la fuga. Y la fuga, ¿saben cómo fue? Una USB, un empleado que era de marketing y él accedía a la información de marketing, pero había un hueco en la seguridad de la infraestructura en donde también accedía a la base de datos de clientes y de crédito. Y la fue jalando hasta que un día fue a vender la información. Lecciones. Realizar monitoreo continuo y asegurar, pues es un tema que es accesorio, pero los acuerdos de confidencialidad con empleados y con proveedores. Tener procesos y controles definidos y funcionando. No sirve de nada tener el papel. Es importante hacer que lo que está escrito sí se implemente.
y puede ser muy básico. Ejemplo, actualización de contraseñas. Y no hablo solo de las de los emails, hablo de las contraseñas de las que se usan para consumir, por ejemplo, servicios externos. Los que tienen, por ejemplo, conexión de web service a centrales. ¿Cuándo fue la última vez que actualizaron una contraseña para conectarse a un web service? Háganse ese planteamiento. Segregar la data y buscar la forma de tener una metodología para retener la información, pero para también destruirla. Si la norma lo permite, tener una política para destruir la información que no es necesaria. Westpac, el banco más grande de Australia, 98.000 afectados, trataron de llegar a 600.000. Datos expuestos, nombres, emails y teléfonos. ¿Cómo ocurrió? Con una conexión de un tercero, una especie de NECI. A través de esa información consiguieron información de todas las personas. Lecciones: limitar el control de acceso, los tiempos en los que le hacen peticiones a los servicios nuestros, controlar la sospecha, es súper importante. Ahora hablemos de lo bueno. Estos son casos, digamos, en donde se expuso. Veamos casos buenos. Switch. Switch es una plataforma tipo Nequi, tipo Transfilla, tipo esas tipos de plataformas que nos facilitan la vida. Y Switch provee a casi el 80% de la población en Suecia el servicio de transacciones inmediatas. ¿Qué hacen? Literalmente, pagos en tiempo real, cuentas asociadas al celular y es confiable y seguro. Ahora, ¿qué hacen? Conectan a 12 bancos transportando la información de forma segura. ¿Cómo lo hacen? Exponen de forma estándar la información, buscan blindarse en el manejo y en las fugas de información. Y el tema importante, autenticación sólida. Es súper relevante el tema. Y el papá, digamos, de estos temas en el mundo, lo hablaron anteriormente, es Alipay. Alipay tiene 1.3 billones de usuarios conectados. Este dato yo creo que es incluso mayor, 100 millones de transacciones diarias procesadas. El modelo es multiproducto y multiservicio. El modelo sirve de autenticación en múltiples productos. Si yo quisiera que el login de mi plataforma fuera algo que sea una plataforma como estas, y lo hacen de forma simple pero controlada a través de la lógica que se utiliza con los códigos QR. Así de sencillo. ¿Pero qué hacen? Protegen su información, es una plataforma sumamente fácil de utilizar y que tienen como lecciones controles de seguridad y contraseñas dinámicas, usan certificados digitales, esos son temas técnicos pero que se pueden profundizar, y lo importante, la seguridad que ellos hacen no sacrifica la usabilidad, es sumamente relevante. Y aquí es a donde nosotros vamos a llegar con el Open Finance en Colombia. Este es uno de los actores más relevantes en Estados Unidos para la conexión segura de datos. Este se llama Plate. Aquí en Colombia hay diferentes actores que apoyan el proceso, pero este tiene 12.000 entidades financieras incorporadas, expone 7.000 servicios y lo hace de forma estándar, segura y masificable. Es sumamente importante el tema. Y aquí vamos a llegar. ¿En qué está enfocado el negocio? Modelo API First, es decir, todos son APIs expuestas que ustedes consumen, que ustedes reciben. Ahora, ¿qué quisiera que nos lleváramos de aprendizaje para nuestros negocios? Lo que les había dicho ahora, el cliente tiene que dar el consentimiento para saber en qué se va a utilizar su información. El acceso tiene que ser abierto a la data, pero también seguro. Tienen que darse estándares de seguridad en lo que ustedes utilicen. Lo que les he recalcado, es muy importante la infraestructura y las redes a través de las cuales ustedes van a transmitir. Esto ya está inventado. Es estandarizarlo, es lograr que la norma que están estandarizando en este país se implemente en sus organizaciones. No se inventen lo que ya existe. Apóyense en los que lo conocen y conocen a profundidad los temas de infraestructura y los temas de telecomunicaciones. Y la lógica la tienen ustedes, el control del negocio lo tienen ustedes. Transparencia y rendición de cuentas es
poder justificar cómo ha viajado la data y la interoperabilidad y los estándares abiertos, que es lo que hemos hablado. Principales acciones de seguridad en el Open Finance, y es lo que ustedes tienen que llevarse también para sus organizaciones. La encriptación de datos es fundamental, la política de gestión de accesos y privilegios es súper básico y yo creo que es súper fácil de implementar dentro de sus organizaciones. La autenticación multifactor, doble factor de autenticación, es ponerle un OTP, una clave después de cualquier login de una contraseña, y es un tema básico que yo estoy convencido que sus áreas de TI lo hacen muy fácil. Monitoreo continuo de seguridad, apóyense en sistemas que les permitan monitorear cómo fluye la data dentro de sus organizaciones, movimientos atípicos de información, datos que estén viajando a donde no deben viajar. Hay sistemas que los pueden apoyar para realizar este tipo de procesos. Confianza cero, lo mencionaron antes, es que las autenticaciones, hasta que no se convenzan que son seguras, no las dejen ingresar dentro de sus sistemas. Existen mecanismos para hacer este tipo de procesos. Plan de respuesta a incidentes. Tengan un plan porque puede llegar a suceder una brecha de información y tengan la respuesta a ese plan. Eso previene y ahorra. Pruebas de penetración y auditorías de seguridad. No esperen a que les hagan la invasión, no esperen a que los ataquen, hagan pruebas de ataques. Y Extended Detection and Response es simplemente mecanismos de monitoreo continuo y de control continuo de anomalías sobre no solamente los endpoints, no solamente sobre los puntos desde los cuales se les conecta a la información, desde todos los puntos, sistemas de monitoreo que los apoyen en controlar hacia dónde y cómo viaja la data. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Y digamos que las principales lecciones, implementar la seguridad y hacer el Open Finance, que el Open Finance funcione, es algo, y grábenselo por favor, es algo estratégico. O sea, la implementación de esto no es operativa, es estratégica. La participación activa del sector financiero cooperativo y las fintechs en la regulación es clave y así se está haciendo. Contar con aliados que conocen las cosas no es una debilidad, eso es una fortaleza y da timing en la implementación. El time to market es fundamental. Y mejor es conocer un riesgo que después tener que sufrir pagándolo. Ahora, esto es súper importante ya para cerrar, y es del Open Finance vamos para el Open Data, y hemos hablado estos 2 días de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una realidad y ahí hay también que blindarnos y hay que también aprovecharla. Las acciones más simples y básicas alrededor de la seguridad pueden ser las más importantes, y eso es lo que les estoy diciendo, es procesos, coberturas, utilizar procesos de verdad dentro de las organizaciones con respuestas simples. Y básicamente aprovechen la inteligencia artificial, como se los mencionaba, para prevenir y anticipar impactos futuros, y básicamente las decisiones que se toman hoy en día para abordar el Open Finance puede que a nivel financiero ustedes las vean como poco rentables o como estratégicamente caras. Ahora, lo importante es lo que ustedes inviertan en el Open Finance hoy y en los temas de seguridad hoy, les aseguro que lo van a ver reflejado en sus excedentes. Este es un tema de mediano plazo, pero lo van a ver reflejado positivamente en sus excedentes. Muchísimas gracias.